¿Dónde hay Se camas? ofrecieron 2.000, Patricia, se Así es. ofrecieron 2.000 para julio. Y ¿Mm? bueno, y suponemos Hay que no una es cantidad, fácil, ¿no? perdón, Pero sí, pero además hay una cantidad importante de esas camas que han sido, esas unidades de cuidados intensivos que han sido donadas por la empresa privada o que han sido por gestionadas supuesto, sí, fuera del Estado. así es. Pero la cosa es que haya, pero si es que damos Sí. un número y no decimos cuántas están ocupadas, el dato no sirve de mucho. Por ¿O dónde eso, están? Ujú. exactamente, por eso vamos a conversar con Alicia Banto, porque nos va a contar una realidad cruda, y es dónde hay camas UCI y dónde ya no hay camas UCI, y por lo tanto eso ayudará a la población a entender por qué si su pariente necesita estar conectado a un respirador, probablemente le sea muy difícil encontrarlo. Alicia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia y Ricardo. Bueno, cuéntenos un Bienvenida. poco la situación con respecto a las camas UCI a nivel nacional y sobre todo en Lima y Callao, que sabemos es el espacio de más contagios. Sí, bueno, la situación para muchas familias que tienen pacientes graves de coronavirus es una situación dramática porque varias regiones del país ya no tienen camas o quedan muy pocas. Por ejemplo, para empezar a explicar esto con detalle, a nivel nacional quedan 118 camas UCI con ventilador y de esas 17 están en la ciudad capital, en Lima y Callao. Solo quedan 17 y tengamos en cuenta que en la capital vive la tercera parte del país. Entonces esto en verdad evidencia que en esta zona, en la capital quedan muy pocas camas. Y a diferencia en el resto de regiones, quedan todavía 101 camas en el interior del país, pero hay 5 regiones que ya no tienen camas disponibles durante esta semana. Esas regiones... El tema, Alicia, para que quede bien claro, es que una cosa es dar un número y otra cosa es ver cómo ese número se distribuye entre todas las regiones del país. Algunas pueden tener y otras no tener camas. Entonces, dar un número global está bien, pero no nos ayuda a entender Y el además, detalle, ¿no es cierto? sí, Efectivamente, y fíjense, en la Defensoría del Pueblo desde hace 3 meses estamos solicitando que la sala situacional COVID-19 del Ministerio de Salud detalle la información regional del oxígeno y de las camas UCI y de las camas que no son UCI. Sin embargo, esta recomendación reiteradamente que le estamos haciendo no se está cumpliendo y nosotros insistimos de que esta información que la Defensoría del Pueblo está dando, que es una información que posee el gobierno, se publique de manera completa y detallada en la página web que se llama Sala Situacional COVID-19. o al Si menos, miramos, Alicia, o al menos que esté a disposición del sistema hospitalario público. Es decir, yo soy el director de un hospital A, viene un paciente y con necesidades de urgencia para ocupar una cama UCI. Yo no tengo cama UCI, pero puedo ver en un registro dónde hay y lo puedo derivar. O le puedo decir a la familia, llévenlo a tal lugar, a tal hospital donde sí hay una cama UCI disponible. Pero lo que ocurre es que solamente se les dice a los pacientes y a sus familiares, acá no hay sitio, busquen en otro lugar. No les dicen dónde en Lima hay otro lugar. Y se la pasan así. Y la gente se está efectivamente, muriendo en sus Ricardo, casas porque no encuentran ese lugar. efectivamente, por eso es que la Defensoría del Pueblo demanda que se publique la información para el ciudadano, para las familias que imploran en verdad información y imploran acceder a una cama UCI. Y por otro lado, también desde luego los propios funcionarios del sector salud, de los hospitales, deben tener esa información en tiempo real para poder coordinar y hacer gestiones eficaces y rápidas entre establecimientos de salud o entre instancias prestadoras de salud. Porque además si vemos, por ejemplo, las cifras, desde luego este problema, porque es un problema real que sufren las familias, tiene que tener una solución. Es decir, nosotros no queremos solamente dar el dato, sino también plantear al gobierno nacional que haya una solución, ¿Cuál podría una ser? alternativa, porque desde luego tendría que haber un mecanismo para ver en qué casos, por ejemplo, corresponde derivar pacientes entre regiones o derivar entre zonas donde pueda haber una mayor capacidad de atención. No obstante, por ejemplo, en términos informativos, en este momento la población debe saber, por ejemplo, que al 15 de agosto en Cajamarca, Piura, Lima provincias, Huancavelica y Moquegua ya no habían camas disponibles. Y por otro lado,
En Lambayeque, Cusco y Tacna solo quedaba una cama disponible y en Amazonas, Tumbes y Ancash quedaban 2 camas por región. Entonces, es durísima después realidad. Vemos, es una durísima realidad, son cifras dramáticas. Luego, si vemos por la situación, digamos, de las entidades prestadoras, por ejemplo, de las 101 camas que hay en el interior del país, ¿no? De las cuales 7 pertenecen a instituciones del sector privado. Es decir, cuando miramos cuántas camas disponibles hay del sector privado, de las clínicas privadas, por ejemplo, solo queda una cama disponible de clínica privada en Lima y quedan solo 7 en el interior del país, que están en 3 regiones, en Apurímac, 6 en Apurímac y 1 en Cusco. Y solamente quedan 30 camas disponibles de salud y 64 camas disponibles de los gobiernos regionales. Por ejemplo, dentro del interior del país, que fuera de lo que es Lima y Callao, ya no hay camas UCI con ventilador en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Acá hay, por ejemplo, un tema relevante en términos de diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima y Callao sí hay algunas camas que son de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero en el interior del país no hay ninguna cama disponible de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, desde luego, en este tipo de escenarios cabe preguntarse cuál sería el mecanismo idóneo de coordinación y de cooperación entre las unidades prestadoras como es Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dado que al interior, en las regiones, hay bastante diferencia entre lo que puede brindar uno u otro. Por ejemplo, en 8 regiones, que son Amazonas, Callao, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Lima, provincias, Tacna y Ucayali, ya no hay camas UCI disponibles de e-salud al 15 de agosto, ¿no? Y en 5 regiones, como son Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Lima, provincias, ya no había disponibilidad de camas UCI en las instituciones de los gobiernos regionales. Además, recordemos, Alicia, que por la naturaleza de esta enfermedad, un paciente puede estar conectado a una cama UCI semanas, ¿no es cierto? Y eso hace que claro, la rotación sea más lenta. Los pacientes que logran recuperarse o que desgraciadamente fallecen, a veces han estado conectados a un respirador 3 semanas, 4 semanas. Entonces, no es fácil, digamos, que se liberen camas en aquellos lugares donde hay alto contagio, ¿no? Por supuesto, y como ustedes lo han mencionado, reconocemos el esfuerzo del gobierno y de los gobiernos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, porque ha habido un esfuerzo importante de incremento de la disponibilidad de camas, ¿no? Pero también ha habido un incremento muy grande de contagios y de casos graves que requieren este tipo de servicio de salud. Entonces, realmente se tienen que tomar medidas muy contundentes desde el Estado y también, desde luego, una participación activa de la sociedad, de las personas para frenar los contagios. Así es. Pero sin duda, en primer lugar, tenemos que tener un sinceramiento muy claro de dónde hay camas UCI con ventilador, dónde no lo hay, y también creo que una explicación de qué alternativas se tiene que implementar. Y la población debe tener clara la situación sobre la disponibilidad de las camas UCI. Todos los días nos enfrentamos a las preguntas de la población. Muchas familias incluso llaman también a la Defensoría del Pueblo para preguntar dónde están las camas UCI, porque en los establecimientos de salud, como lo bien decía Ricardo, la población recibe una negativa. Miren, en Lima, al menos 80 establecimientos de salud al 15 de agosto no tenían ninguna cama UCI con ventilador disponible. Acuerdo, entonces, por eso es que la gente realidad se encuentra a esa realidad, ¿no? Como está, efectivamente. Muchísimas gracias, Alicia. Una realidad terrible. Y entendamos, la cruda realidad es mejor que la realidad maquillada. Si sale un aviso del gobierno que diga, señores, no hay cama UCI, no existe en tal lugar ni una cama UCI, por favor no se expongan, probablemente tenga más efecto que decir, tenemos 1.600 camas UCI, antes teníamos 100. Entonces, ¿por qué nos confiamos en una cifra que no refleja lo que va a pasar si nos enfermamos? La realidad es lo único que nos permite tomar
decisiones acertadas. Muchísimas gracias, Alicia, por el trabajo y Gracias, por la información del día de hoy. 6:49. Pausa.